Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por este hermoso, bendito privilegio que Él me da de predicar las nuevas de salvación, de llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Por cuanto dice la palabra de Dios que antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, su evangelio debe haber sido ya predicado a toda criatura y al mundo entero y en todo rincón de la tierra. No porque todos se van a convertir, sino para que nadie tenga pero, ni pretexto, ni excusa delante de Dios que nunca se les habló, que nunca escucharon palabra de Dios. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Y por ese mismo motivo y razón, le damos gracias a Dios por ese bendito privilegio de ser partícipes de esta gran comisión de llevar las nuevas de salvación al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y le damos gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por estar como receptores, recibiendo la palabra de Dios, viviéndola y poniéndola por obra. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para llevar la palabra de Dios, la gran comisión al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Porque qué privilegio tan más hermoso que en mi caso no tengo que viajar, a no ser que Dios me mandara a alguna parte, pero desde la comodidad de la iglesia del día de Pentecostés, llevando la palabra de Dios, llevando las nuevas de salvación a toda parte del mundo. Eso es muy hermoso, pero sucede por medio de Alma Visión, por cuanto Dios usa Alma Visión muy poderosamente ya por 15 años. Y por cuanto dice la palabra de Dios que su bendita palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Y por cuanto dice también la palabra de Dios que su bendita palabra es como espada de doble filo que parte el alma y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos. Así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema, de esta hermosa enseñanza. El tema que vamos a tocar ahora se titula Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es muy importante que el pueblo aprenda y entienda. Cuando Dios dice en su bendita palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová, quiere decir toda la familia, principalmente la que vive en tu casa. La que vive en tu casa. Y si no es tu familia, si es algún rentero, algún inquilino que tú tienes viviendo en tu casa, entonces le tienes que enseñar que tiene que buscar a Dios, que tiene que servir a Dios. Y si te dice, oh no, a mí no me interesa eso, yo no estoy interesado en eso, entonces te despido y salte de aquí y vete a rentar a otro lado. Y si es tu mujer rejega, como algunos en las iglesias tienen una mujer rejega, que ella es la que manda, ella es la cabeza del hogar y la cola es el marido, y es el marido el que está debajo y no arriba. Entonces también de la misma forma ponle todo en la mesa y dile, hey, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y del shape up o ship out, o te acomodas o para afuera. Ay, pero qué pastor tan cruel. Si en otras iglesias a mí me dicen que el ministerio es mi familia primero, te equivocaste. Lo que dice la palabra no lo malinterpretas ni lo malentiendas. Lo que dice la palabra de Dios que tu ministerio empieza por tu casa. Y cuando dice que empieza por tu casa, empieza a corregir lo deficiente. Empieza a poner en línea tus malandrines que tienes metido en tu casa, tus tatuados que parecen palo de gallinero, tus borrachos también y parranderos que tienes y bartenders que tienes en tu casa, también ponlos a servirle a Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque son enemigos de Dios, porque son hijos del diablo. ¿Y cómo puedes servir? ¿Cómo puedes decir mi casa y yo serviremos a Jehová cuando tu casa, tu familia está dividida? Que esté dividida y que viva en otro lado está bien, porque así quieren ellos.
Pero por favor, hay que dejar de ser asolapadores. Se oye muy feo, pero hay que dejar de ser buellones y alcahuetes. Sí, cuando yo digo buellones, es que, tienen que con la vara para que jalen el arado, porque si no, no pueden. Es que mis hijos no quieren. Y son chiquillos malandrines que tienen como 11, 12 años y metidos ahí en la casa, pero sí con los ojos como las trocas del 40, metidos mirando juegos de pura violencia, pero de Dios no quieren nada. Y lo dicen, es que me están llamando y me llamando, ore por mi hijo, porque es que sus grados están muy bajos, pues tu hijo no va a acomodar los grados en la escuela hasta que tú pares de ser un alcahuete y de estarle asolapando. Ajá. Porque dice la palabra de Dios que el padre de familia que no disciplina a sus hijos, él mismo los manda al infierno. Por eso Estados Unidos está lleno de malandrines, está lleno de gente tatuada, con argollas en las narices también. Ajá. ¿Por qué? Por falta de valentía de los padres, por falta de poner la autoridad que Dios da. Porque al pueblo de Dios, Dios le da poder y autoridad. Y dice que le da tanto el poder, el querer, como el hacer. Así que no hay pero, no hay pretexto ni excusa para que tengas tu casa saturada con malandrines. Ajá, que no quieren nada con Dios. Ajá, entonces tú vas a ser culpable delante de Dios cuando los hijos estén pataleando allá en el infierno y gorgoroteando allá también como una olla de pozole, olla de frijoles también. Entonces te vas a acordar que tú como padre o como madre sirviste para tres cosas: para nada y para nada, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y también dice la palabra de Dios que un reino dividido no permanece. Y cuando tú tienes en tu casa lleno de malandrines que no quieres nada con Dios, es un reino dividido. Tienes al diablo metido en tu casa. Ajá. Y son hijos del diablo, porque así es la palabra de Dios. Ay, ese pastor debería de hablar más suavecito. No, voy a hablar como dice la palabra de Dios, y eso lo dice Dios. No traigo bosquejo tampoco, ni traigo notas, ni apuntes. Ajá. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, para que se cumpla, para que tú hagas la voluntad de Dios, necesitas ponerte bien como un verdadero padre de familia, como una verdadera madre de familia. Porque cuando tus hijos se echen a perder, o paren en el infierno, te los maten, o vivan toda su vida en la cárcel, o terminen con el pescuecito así como gallina, y les ande bambaleando la cabeza así, de tanta droga, tú vas a ser el culpable ante Dios. Porque los padres de familia, tú los engendrarías, pero dice la palabra de Dios que no son tus hijos, son de Él, y Él te los ha confiado. Y de tus hijos, Dios va a demandar de ti. A ti te va a pedir cuentas de tus hijos. Si tus hijos van torcidos y chuecos, Dios va a demandar de ti. Y tú dirás, pero en aquel tiempo yo no conocía de Dios, pero mis hijos mayores por eso se desviaron, por eso se torcieron. Mi papá y mi mamá ni siquiera sabían leer, no conocieron de Dios. ¿Y por qué yo no fui ningún malandrín? ¿Por qué no ando como palo de gallinero, todo tatuado, ni traigo argollas en las narices? Ajá. ¿Por qué nunca fui tecato? ¿Por qué no fui marihuano? Claro, Dios me cuidó, pero también mis padres tuvieron también que disciplinarme y que dirigirme por la senda de justicia, por los caminos que son de salvación, no de perdición. Y eso es bien importante que el pueblo se aprenda y entienda. Y cuando alguien se quiere excusar y dicen, pero como no conocía yo de Dios, pues mis hijos se descarriaron, se desviaron. Pero tienes más chiquillos que son menores de edad, y ¿por qué ya están torcidos? ¿Por qué ya están chuecos? ¿Por qué no los agarras aunque sea de las orejas o de las greñas y te los traes a la casa de Dios? Pero es que ellos me dicen que no quieren. Pero así como es contra la ley que tus hijos se queden en la casa y que no vayan a la escuela, es contra la ley de Dios que los dejes en tu casa y no los traigas a la casa de Dios. Mayor pecado, mayor delito ante Dios, mayor culpabilidad para ti como padre de familia y como madre de familia también. Muy importantísimo que aprendamos y entendamos esto. Y luego dicen, pero en mi familia, ¿por qué hay tanto pleito? Si somos hijos de Dios, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta dificultad? Porque están divididos. Habrá hijos de Dios, pero de esos asolapadores. Y hijos de Dios dicen que son hijos de Dios porque conocen la palabra de Dios,
pero no la viven. Y el Hijo de Dios no es el que oye la palabra de Dios o el que calienta bancas como que va a sacar pollitos. No, el Hijo de Dios es el que oye la palabra de Dios, la vive y la pone por obra. El Hijo de Dios es el temeroso de Dios. El Hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. El Hijo de Dios es el que sigue paso a paso todo mandamiento, todo estatuto, todo decreto de nuestro Dios. Y así se cumple la palabra que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y otra cosa muy importante es esta: cuando un padre de familia o madre de familia se le pone muy bien a los hijos y trata de dirigirlos, no importa la edad que tengan, Dios te va a respaldar. Y si tus hijos se te ponen bravos porque los quieres llevar a la iglesia y te dicen: y yo soy mayor de edad y yo hago lo que quiero, entonces diles: pues salte para afuera y no seas un parásito. Vete para afuera y ve y paga la renta y compra tu comida y lávate la ropa. Ajá. Y no estés como parásito aquí esperando que papi y mami te den de comer, que papi y mami te compren la comida, que papi y mami te laven la ropa y que papi y mami te encubran todas tus desfachateces. No es así. Y es del desagrado total ante nuestro Dios. Y por eso, motivo y razón, es por lo cual la bendición de Dios no reposa plenamente en la familia, en el hogar. Por eso hay tanta plaga, tanto problema y tanta dificultad. Y que a mi hijo le pasó aquí, y oren por él porque aquí y allá. Y fíjense que mi hija aquí y allá. Y fíjense que mi nieto aquí y allá. Y fíjense que mi suegra aquí y allá. Y que fíjense que mi cuñada aquí y allá. Puro problema, pura dificultad. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 4 versículo 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? ¿Dónde y cuándo y cómo te deshiciste de esa palabra de Dios? Ajá. Y así como dice también la palabra de Dios, que como poderoso gigante Él desciende a socorrer a su pueblo y a tu ungido. ¿Por qué no te socorre Dios? ¿Por qué tu casa es un laberinto? ¿Por qué tu casa es puro pleito? ¿Por qué tu casa es puro problema? ¿Por qué tu casa es pura desavenencia? ¿Por qué tu casa es puro desacuerdo? Ajá. Entonces analízate y asegúrate que tú y tu casa sirvan a Dios. Y asegúrate de no tener también anatema metido en tu casa. Y asegúrate también de no tener hijos del diablo metidos en tu casa. Ajá. Porque Dios siempre, siempre respalda a alguien que con autoridad y de acuerdo a la palabra de Dios les habla a los hijos y los enseña y los instruye en los caminos de Dios. Siempre te va a respaldar Dios. Pero luego dicen: es que mi esposa es brava y se enoja y tengo miedo que me divorcie. Dijera mi papá: es mejor solo que mal acompañado. ¿Para qué quieres una loba en tu casa? ¿Para qué quieres una fiera del campo? ¿Para qué quieres que te estén mangoneando en tu casa? ¿Para qué quieres estar allí como un hijo de familia con un bebé nomás al látigo de la mujer? O al grito de la mujer, nomás el grito: ¡y fulano! ¡Ay! Mi esposa me está hablando. Y ya el corazón se les quiere salir del susto porque le tienen un miedo y un pánico a la ogra que tienen en su casa. ¿Ah? Y no debe de ser así. Porque si vamos a los principios, a Génesis, ¿cuál fue el problema? El agachón de Adán. El agachón de Adán. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mujer hizo lo que le dio la gana. Y no solamente le hizo caso al diablo, pero también con las orejonas de burro, también Adán también fue y tragó de la fruta prohibida, del árbol prohibido. Y cuando Dios le reclamó, claro, luego se excusan. La mujer que tú me diste, Señor. ¿Ah? ¿Qué es la mujer? Tú la escogiste. Ajá. Y también, esos que tienen fieras como esposa, por favor, yo no creo que te hayan llevado vendado como que ibas a quebrar una piñata. Cuando la conociste, ya sabías el alacrán que ibas a meter en tu casa. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Y al fin y al cabo dice la palabra de Dios que por la dureza de corazón, Él mismo autorizó a Moisés carta de divorcio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Ay, ese pastor está desapartando los matrimonios. No, te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así:
Y también dice la palabra de Dios que no te ha llamado a esclavitud. Ajá. Entonces eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Y también si tú quieres que tu casa y tú servir a Dios, necesitas también hacer como dice la palabra de Dios y ser cabeza del hogar y no cola. Y estar arriba y no debajo también. Entonces eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Pero que te tienen, si tu esposa te tiene allí como un niñito de kinder, con el puro dedito así, como la maestra Cañuta, y esperando soltarte un garrotazo, pues te tiene bien atemorizado y bien asustado. A la mujer, mi casa y yo serviremos a Jehová, y buscas a Dios o dale por donde tú quieras. Ya Dios te dará otra. Y tal vez da una mejor. Y tal vez hasta más joven. Y menos problemática. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Porque sobre todas las cosas, nuestro Dios es la prioridad. Y fuera de Dios no hay ninguna otra prioridad. Por ejemplo, el primer mandamiento. No dice la palabra de Dios, y amarás a la fiera que tienes allí en tu casa con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. No dice así. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y tampoco dice, y amarás con toda tu mente y con todo tu corazón a los malandrines que tienes ahí en tu casa, rebeldes, insujetos, insumisos, que parecen palo de gallinero. Dios no dice así. Entonces, el que no cumple con el primer mandamiento, no cumple con ninguno. Así que le digas que eres cristiano porque eres una vergüenza delante de Dios y delante de los hombres. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Ahora vamos a la palabra de Dios para que mires, porque no es bosquejo tampoco ni son notas. Para que mires lo que Dios habla y lo que Dios dice. Y para que mires lo que le sucede a esas personas que se la viven como los changos, por las ramas, como los acróbatas, colgándose nomás de las ramas o de la cola como los changos, y no haciendo lo que Dios habla y lo que Dios dice. Y pidiendo oración por todos lados y piensa que la oración va a ser todo. Dice la palabra de Dios, obediencia quiero. Primeramente, obediencia y no sacrificio. Dice primero componte y después la oración. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir a Josué. Vamos a Josué capítulo 24 y versículo 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Ahora pues, temed a Jehová. Miren lo que dice. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. Cuando haces lo que la mujer te dice, entonces estás endiosado con la fiera que tienes allí en tu casa, y esa es tu diosa. Y dice así otra vez el 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y dice el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice el 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y dice el 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y dice el 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y dice el 19, entonces Josué dijo al pueblo,
no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y dice el 20, si dejareis a Jehová, mire lo que sucede. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y dice el 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y dice el 23, ya vamos concluyendo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y dice el 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Y dice el 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y dice el 26 y concluimos, y él escribió, no dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Esta es palabra de Dios. Y de la misma manera sobre su esposa. Usa el método, usa la estrategia que tú quieras, Padre bendito, o tal vez quebranto, y tráela a tus caminos. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos de tu hijo, sobre su mamá, sobre su padrastro, o sobre su papá y sobre su madrastra, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Glorifícate este jueves, bendito Rey, en la corte, bendito Rey, porque tú eres su juez, tú eres su abogado, tú eres su redentor, tú eres su proveedor, y amas la justicia y odias la injusticia. Tuya es la venganza, bendito Rey. Así mismo tuyo es el poder, bendito Rey. Tú eres su juez, tú eres su abogado. Pon todo en línea, todo a su favor. Y así mismo, Padre bendito, concédele a tu hijo todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de su corazón, y que todas sus necesidades, de manera, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su baby en su vientre, sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándoles a todos y cada uno de ellos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. No habrá ninguna complicación en su embarazo, bendito Rey. Esta tu hija dará luz a tiempo, y así mismo, Padre bendito, dará luz sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y dará luz a tiempo y no prematuramente, y dará a luz como las hebreas robustas, Padre bendito, como tus hijas, sin cesárea y naturalmente, y con los menos dolores de parto posible. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre ella y cuídala, guárdala, protégela, bendícela, prospérala, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional. Nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su esposo y de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite, nunca les faltará ropa, toda protección y provisión tuya. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus yernos, sobre sus nueras, sobre sus hermanos, hermanas, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición,
con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos por tu mano poderosa, bendito Rey. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo, vehículo o ministerio o en la iglesia, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca le faltará ropa, calzado, ni techo, ni vivienda. Nunca habrá cáncer de sus hijos sobre de ella, sobre sus papás de ella, sobre sus hijos, nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo o ministerio, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Nunca habrá plaga, ni peste, ni malestar, ni enfermedad. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre sus hijas, donde quiera que estén, porque no hay muro, ni barrera, ni frontera que tu presencia, que tu unción y tu gloria, que el poder de tu Santo Espíritu no pueda cruzar. Porque yo predico a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente y todopoderoso, grande y majestuoso, fuerte y temible, poderoso gigante, poderoso en batallas, tardo para la ira y grande en misericordia. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus papás de esta tu hija, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.